La Regenta, novela de Leopoldo Alas Clarín, capítulo 11. El magistral era gran madrugador. Su vida llena de ocupaciones de muy distinto género no le dejaba libre para el estudio más que las horas primeras del día y las más altas de la noche. Dormía muy poco. Su doble misión de hombre de gobierno en la diócesis y sabio de la catedral le imponía un trabajo abrumador. Además, era un clérigo de mundo. Recibía y devolvía muchas visitas, y este cuidado, uno de los más fastidiosos, pero de los más importantes, le robaba mucho tiempo. Por la mañana estudiaba filosofía y teología, leía las revistas científicas de los jesuitas y escribía sus sermones y otros trabajos literarios. Preparaba una historia de la diócesis de Vetusta, obra seria, original, que daría mucha luz a ciertos puntos oscuros de los anales eclesiásticos de España. De este libro, sin conocerlo, hablaba muy mal don Saturnino Bermúdez, cuando estaba un poco alegre después de comer. Uno de sus secretos era que el magistral merecía el nombre de sabio, pero no precisamente el de arqueólogo. Nadie sirve para todo. Don Fermín escribía a la luz tenue y blanca del crepúsculo. La mañana estaba fresca. De vez en cuando, por vía de descanso, de Paz se entretenía en soplarse los dedos. Meditaba. Tenía los pies envueltos en un mantón viejo de su madre. Cubríale la cabeza un gorro de terciopelo negro, raído. La sotana, bordada de zurcidos, parpadeaba de puro vieja, y las mangas de la chaqueta que vestía debajo de la sotana relucían con el brillo triste del paño muy rosado. Aquel traje sórdido, que tal contraste mostraba con la elegancia, riqueza y pulcritud que ante el mundo lucía el magistral, desaparecía concluido el trabajo. Al aproximarse la hora de las visitas probables, entonces vestía don Fermín un cómodo, flamante y bien cortado balandrán, y en un rincón de la alcoba se escondían las zapatillas de orillo y el gorro con mugre. El zapato que admiraba Bismarck, el delantero, y el solideo que brillaba como un sol negro ocupaban los respectivos extremos del importante personaje. En su despacho, solo recibía a los que quería deslumbrar por sabio. En Vetusta y toda su provincia, la sabiduría no deslumbraba a casi nadie. Y así, la mayor parte de las visitas pasaban al salón inmediato. Pocos podían jactarse de conocer la casa del provisor de arriba abajo. Casi nadie había visto más que el vestíbulo, la escalera, un pasillo, la antesala y el salón de cortinaje verde y sillería con funda de tela gris. Y aún el salón medio se veía porque estaba poco menos que a oscuras. Uno de los argumentos que empleaban los que defendían la honradez del provisor consistía en recordar la modestia de su ajuar y de su vida doméstica. Justamente se había hablado de esto la tarde anterior en el espolón, en un corrillo de murmuradores, clérigos unos, seglares otros. Entre su madre y él puede que no gasten 12.000 reales al año, decía muy serio Ripamilán, el venerable arcipreste. Él viste bien, eso sí, con elegancia, hasta con lujo, pero conserva mucho tiempo la ropa, la cuida, la cepilla bien, y esta partida del presupuesto viene a ser insignificante. Recuerden ustedes, señores, lo que nos duraba un sombrero de teja en los ominosos tiempos en que no nos pagaba el gobierno. Y en lo demás, ¿qué gastan? Doña Paula, con su hábito negro de Santa Rita, total estameña, su mantón apretado a la espalda y su pañuelo de seda para la cabeza bien pegado a las sienes, y ya está vestida para todo el año. ¿Y comer? Yo no les he visto comer, pero todo se sabe. El catedrático de psicología, lógica y ética, que saben ustedes que es muy amigo mío, aunque partidario de no sé qué endiablada escuela escocesa, y que se pasa la vida en el mercado cubierto, como si aquello fuese la Stoa
o la academia, pues ese filósofo dice que jamás ha visto a la criada del provisor comprar salmón y besugo, solo cuando está barato, muy barato. Pues, ¿y la casa? La casa, todos ustedes lo saben, es una cabaña limpia. Es la casa de un verdadero sacerdote de Jesús. Lo mejor es lo que conocemos todos, el salón. Y válgate Dios, ¡qué salón! A la moda del rey que rabió. Solemne, pulcro, eso sí. Pero qué de trampas tapa aquella oscuridad. ¿Quién nos dice que las sillas de damasco verde no tienen abiertas las entrañas? ¿Las han visto ustedes alguna vez sin funda? Y la consola panzuda, antiquísima, de un dorado que fue con su reloj de música y sin cuerda. Señores, no se me diga, el magistral es pobre, y cuanto se murmura de cohechos y simonías es infame calumnia. Todo eso es verdad, contestó Foja, el exalcalde usurero, que estaba presente siempre en conversaciones de este género. Parecía ubicuo para murmurar. No se puede negar que viven como miserables. Pero lo mismo hace el señor Carraspique y ese es millonario. Los ávaros siempre son los más ricos. Para tener dinero, tenerlo. Doña Paula esconde su gato, un gatazo. ¿Y las casas que compra el magistral por esos pueblos? ¿Y las fincas que ha adquirido doña Paula en Matalerejo, en Toraces, en Cañedo o en Someria? ¿Y las acciones del banco? Ah, calumnia, calumnia. Usted no ha visto las escrituras, usted no ha visto las pólizas, usted no ha visto nada. Pero sé quién lo ha visto. ¿Quién? El mundo entero, gritó don Santos Barinaga, que siempre acudía a maldecir de su mortal enemigo, el provisor. El mundo entero. Si yo hablara, pero ya hablaré. Don Santos, usted no puede ser juez ni testigo en este proceso. ¿Por qué? Porque usted aborrece al magistral. Claro que sí. Y enseñaba los puños apretados. Y ya me las pagará. Pero, ¿usted le aborrece por aquello de quién es tu enemigo, el de tu oficio? Usted vende objetos de culto, cálices, patenas, vinajeras, lámparas, sagrarios, casullas, cera y hasta hostias. Sí, señor, y a mucha honra, señor arcipreste. Hombre, eso ya lo sé, pero usted vende eso y... Hola, hola, interrumpió Foja. Preciosa confesión. Dato precioso. Don Cayetano confiesa que don Santos y don Fermín son enemigos porque son del mismo oficio. Luego reconoce el evidente Ripamilán que es cierto lo que dice el mundo entero, que contra las leyes divinas y humanas el magistral es comerciante. Es el dueño, el verdadero dueño de la Cruz Roja, ese bazar de artículos de iglesia al que por faz o por nefas todos los curas de todas las parroquias del obispado han de venir velis nolis a comprar lo que necesitan y lo que no necesitan. Permítame usted, señor Foja, o señor Diablo. Y el vulgo es claro, es malicioso y como da la pícara casualidad de que la Cruz Roja ocupa los bajos de la casa contigua a la del provisor, y como da la picarísima casualidad de que sabemos todos que hay comunicación por los sótanos entre casa y casa. Hombre, no sea usted barullero ni embustero. Poco a poco, señor canónigo, yo no soy barullero, ni miento, ni soy oscurantista, ni admito ancas de nadie, y menos de un cura. No será usted oscurantista, pero tiene la mollera a oscuras para todo lo que no sea picardía. ¿Qué tiene que ver que al señor Barinaga, al bueno de don Santos, se le haya metido en la cabeza que su comercio de quincalla y cera va a menos por una competencia imaginaria que, según él, le hace el provisor? ¿Qué tiene que ver eso, alma de cántaro, con que el bazar, como lo llama, de la Cruz Roja, tenga sótanos y el magistral sea comerciante, aunque lo prohíban los cánones y el código de comercio? Sea usted liberal,
que eso no es ofender a Dios. Pero no sea usted un boquirroto y mire más lo que dice. Oiga usted, don Cayetano, ni la edad ni el ser aragonés le dan a usted derecho para desvergonzarse. Poco ruido, señor Fierabras, repuso el canónigo, terciando el manteo. Es de advertir que el tono de broma en que estas palabras fuertes se decían les quitaba toda gravedad y aire de ofensa. En Vetusta, el buen humor consiste en soltarse pullas y frescas durante todo el año, como en perpetuo carnaval, y el que se enfada desentona y se le tiene por maleducado. Es que yo, gritó el exalcalde, mato a un canónigo como un mosquito. Ya lo supongo, con alguna calumnia. Venga usted acá, víboresno libre pensador, Voltaire de Monterilla, Lutero con cascabeles. Según ese disparatado modo de pensar que usa vuecencia, también se podrá asegurar lo que dice el vulgo de los préstamos del magistral al 20%. Non capisco, respondió el exalcalde, que sabía italiano solo de ópera. Sí me entiende usted, pero hablaré más claro. No es usted otro libelo infamatorio con lengua y pies, que viera yo cortados, de los muchos que sacrifican la honra del magistral. Pues si don Santos le maldice porque le roba a los parroquianos de su tienda de quincalla, usted le aborrece por lo de la usura. ¿Quién es tu enemigo? Poco a poco, señor Ripamilán, que se me sube el humo a las narices. Dirá usted que se le baja porque lo tiene usted en lugar de sesos. Me ha llamado usurero. Eso, clarito. Yo empleo mi capital honradamente y ayudo al empresario, al trabajador. Soy uno de los agentes de la industria y recojo la natural ganancia. Estas son habas contadas. Y si esos curas de misa y olla, que ahora se supieran algo de algo, sabrían que la economía política me autoriza para cobrar el anticipo, el riesgo, y cuando hay caso, la prima del seguro. Del seguro se va usted, señor economista Cascaciruelas. Yo contribuyo a la circulación de la riqueza, como una esponja a la circulación del agua. Y los curas son los zánganos de la colmena social. Hombre, si a zánganos vamos, los curas son los mostrencos. Si a mostrencos vamos, conocía yo un alcaldito en tiempos de la gloriosa... ¿Qué tiene usted que decir de la gloriosa? Me parece que la revolución le hizo a usted, ilustrísimo señor, hizo un cuerno. Me hicieron mis méritos, mis trabajos, mis... Señor Ciruelo, déjese de insultos y explique por qué he de ser yo enemigo personal del provisor. ¿Reparto yo dinero por las aldeas al 30%? ¿Y el dinero que yo presto procede de capellanías cuyo soy el depositario, sin facultades para lucrar con el interés del depósito? Mis rentas proceden de los cristianos bobalicones que tienen algo que ver con la curia eclesiástica. Robo yo en esos montes de Toledo que se llaman palacio. De tal manera que si usted empieza a disparatar y a pasarse a mayores, yo le dejo con la palabra en la boca. Con usted no se va a nada, don Cayetano, o don Fuguillas. Usted podrá ser un viejecito verde, pero no es un magistral, un provisor, un candelas eclesiástico. Todos los presentes, menos don Santos, convinieron en que aquello era demasiado fuerte. Hombre, un candelas. Hombre, un candelas. Don Santos Barinaga gritó. No, señores, no es un candelas, porque aquel espejo de ladrones caballerosos era muy generoso y robaba con exposición de la vida. Además robaba a los ricos y daba a los pobres. Si desnudaba a un santo para vestir a otro, pues el provisor desnuda a todos los santos para vestirse él. Es un pillo a fe de Barinaga. Un pillo que ya sé yo de qué muerte va a morir. Barinaga olía aguardiente. Era el olor de su bilis. Don Cayetano se encogió de hombros y dio media vuelta, y mientras se alejaba,
iba diciendo: y estos son los liberales que quieren hacernos felices. Y ahora rabian porque no les dejan decir esas picardías en los periódicos. Conversaciones de este género las había a diario en Vetusta, en el paseo, en las calles, en el casino, hasta en la sacristía de la catedral. De Paz sabía todo lo que se murmuraba. Tenía varios espías, verdaderos esbirros de sotana. El más activo, perspicaz y disimulado era el segundo organista de la catedral, que ya había sido delator en el seminario. Entonces iba al paraíso del teatro a sorprender a los aprendices de cura, aficionados a Thalía o quien fuese. Era un presbítero joven, chato, favorito de la madre del provisor, doña Paula. Se apellidaba Campillo. A don Fermín no le importaba mucho lo que dijeran, pero quería saber lo que se murmuraba y a dónde llegaban las injurias. No pensaba en tal cosa el magistral aquella mañana fría de octubre, mientras se soplaba los dedos meditabundo. Una cosa era lo que debiera estar pensando y otra lo que pensaba sin poder remediarlo. Quería buscar dentro de sí fervor religioso, acendrada fe, que necesitaba para inspirarse y escribir un párrafo sonoro, rotundo, elocuente, con la fuerza de la convicción, pero la voluntad no obedecía y dejaba al pensamiento entretenerse con los recuerdos que le asediaban. La mano fina, aristocrática, trazaba rayitas paralelas en el margen de una cuartilla. Después, encima, dibujaba otras rayitas, cruzando las primeras, y aquello semejaba una celosía. Detrás de la celosía se le figuró ver un manto negro y dos chispas detrás del manto, dos ojos que brillaban en la oscuridad. ¿Y si no hubiese más que los ojos? Pero aquella voz transformada por la emoción religiosa, por el pudor de la castidad que se desnuda sin remordimiento, pero no sin vergüenza ante un confesionario. ¿Qué mujer era aquella? ¿Había en Vetusta aquel tesoro de gracias espirituales? ¿Aquella conquista reservada para la iglesia? ¿Y él, el amo espiritual de la provincia, no lo había sabido antes? El pobre don Cayetano era hombre de algún talento para ciertas cosas, para lo formal, para las superficialidades de la vida mundana, pero ¿qué sabía él de dirigir un alma como la de aquella señora? Don Fermín no perdonaba al arcipreste el no haberle entregado mucho antes aquella joya que él, Ripamilán, no sabía apreciar en todo su valor. Y gracias que, por pereza, se había decidido a dejarle aquel tesoro. Don Cayetano le había hablado con mucha seriedad de la regenta. Don Fermín, le había dicho, usted es el único que podrá entenderse con esta hija mía querida, que a mí iba a volverme loco si continuaba contándome sus aprensiones morales. Soy viejo ya para estos trotes, no la entiendo siquiera. Le pregunto si se acusa de alguna falta y dice que eso no. Pues entonces. Y sin embargo, dale que dale. En fin, yo no sirvo para estas cosas. A usted se la entrego. Ella, en cuanto le indiqué la conveniencia de confesar con usted, aceptó, comprendiendo que yo no daba más de mí. No doy. Ya no. Yo entiendo la religión y la moral a mi manera. Una manera muy, muy sencilla. Muy sencilla. Me parece que la piedad no es un rompecabezas. En suma, Anita, ya sabe usted que ha escrito varios versos. Es un poco romántica. Eso no quita que sea una santa, pero quiere traer a la religión el romanticismo y yo... Guarda, Pablo. No me encuentro con fuerzas para librarla de ese peligro. A usted le será fácil. El arcipreste se había acercado más al provisor y estirando el cuello, de puntillas, como pretendiendo, aunque en vano, hablarle al oído, había dicho después: ella ha visto
visiones pseudomísticas allá en Loreto. Al llegar la edad, cosa de la sangre, al ser mujercita, cuando tuvo aquella fiebre, y fuimos a buscarla su tía doña Anuncia y yo. Después pasó aquello y se hizo literata. En fin, usted verá. No, es una señora como estas de por aquí. Tiene mucho tesón. Parece una malva, pero otra le queda. Quiero decir que se somete a todo, pero por dentro siempre protesta. Ella misma se me ha acusado de esto, que conocía que era orgullo. Aprensiones no es orgullo, pero resulta de esas cosas que es desgraciada, aunque nadie lo sospeche. En fin, usted verá. Don Víctor es como Dios le hizo, no entiende de estos perfiles, hace lo que yo. Y como no hemos de buscarle un amante para que se desahogue con él, lo mejor será que ustedes se entiendan. El magistral, al recordar este pasaje del discurso del arcipreste, se acordó también de que él se había puesto como una amapola. Lo mejor será que ustedes se entiendan. En esta frase, que don Cayetano había dicho sin asomos de malicia, encontraba don Fermín motivo para meditar horas y horas. Toda la noche había pensado en ello. ¿Algún día llegarían a entenderse? ¿Querría doña Ana abrirle de par en par el corazón? El magistral conocía una especie de Vetusta subterránea. Era la ciudad oculta de las conciencias. Conocía el interior de todas las casas importantes y de todas las almas que podían servirle para algo. Sagaz como ningún vetustense, clérigo o seglar, había sabido ir poco a poco atrayendo a su confesionario a los principales creyentes de la piadosa ciudad. Las damas de ciertas pretensiones habían llegado a considerar en el magistral el único confesor de buen tono, pero él escogía hijos e hijas de confesión. Tenía habilidad singular para desechar a los importunos sin desairarlos. Había llegado a confesar a quien quería y cuando quería. Su memoria para los pecados ajenos era portentosa. Hasta de los morosos que tardaban 6 meses o un año en acudir al tribunal de la penitencia, recordaba la vida y flaquezas. Relacionaba las confesiones de unos con las de otros y poco a poco iba haciendo el plano espiritual de Vetusta. De Vetusta la noble desdeñaba a los plebeyos. Si no eran ricos, poderosos, es decir, nobles a su manera. La encimada era toda suya. La colonia la iba conquistando poco a poco. Como los observatorios meteorológicos anuncian los ciclones, el magistral hubiera podido anunciar muchas tempestades en Vetusta, dramas de familia, escándalos y aventuras de todo género. Sabía que la mujer devota, cuando no es muy discreta, al confesarse delata flaquezas de todos los suyos. Así, el magistral conocía los deslices, las manías, los vicios y hasta los crímenes a veces, de muchos señores vetustenses que no confesaban con él o no confesaban con nadie. A más de un liberal de los que renegaban de la confesión auricular hubiera podido decirle las veces que se había embriagado, el dinero que había perdido al juego, o si tenía las manos sucias, o si maltrataba a su mujer, con otros secretos más íntimos. Muchas veces, en las casas donde era recibido como un amigo de confianza, escuchaba en silencio las reyeras de familia, con los ojos discretamente clavados en el suelo, y mientras su gesto daba a entender que nada de aquello le importaba ni comprendía, acaso era el único que estaba en el secreto, el único que tenía el cabo de aquella madeja de discordia. En el fondo de su alma despreciaba a los vetustenses. Era aquello un montón de basura, pero muy buen abono por lo mismo. Él lo empleaba en su huerto. Todo aquel cieno que revolvía le daba hermosos y abundantes frutos. La regenta se le presentaba ahora como un tesoro descubierto en su propia heredad. Era suyo.
bien suyo, ¿y quién osaría disputárselo? Recordaba minuto por minuto aquella hora y algo más de la confesión de la regenta. Una hora larga. El cabildo no hablaría de otra cosa aquella mañana cuando se juntaran después del coro los señores canónigos del Tertulín. Don Custodio, el beneficiado, había pasado la tarde anterior sobre espinas, primero con el cuidado de ver llegar a la regenta, después espiando la confesión que duraba escandalosamente. Iba y venía, fingiendo ocupaciones, por la nave de la derecha, y pasaba ya lejos, ya cerca de la capilla del magistral. Había visto primero a otras mujeres junto a la celosía y a doña Ana en oración junto al altar. Al pasar otra vez había visto ya a la regenta con la cabeza apoyada en el confesionario, cubierta con una mantilla, y vuelta a pasar y ella quieta. Y otra vez, y siempre allí, siempre lo mismo. A don Custodio le decía Gloucester, el ilustre arcediano, que había notado sus paseos. ¿Qué hay? ¿Ha venido esa dama? Una hora, una hora. Confesión general, ya usted ve. Y más tarde, ¿qué hay? ¡Hora y media! Le estará contando los pecados de sus abuelos desde Adán. Gloucester había esperado en la sacristía el final de aquel escándalo. El arcediano y beneficiado vieron a la regenta salir de la catedral y juntos se fueron hablando del suceso para esparcir por la ciudad tan descomunal noticia. No pensaban hacer comentarios. El hecho, puramente el hecho. 2 horas. En efecto, había sido mucho tiempo. El magistral no lo había sentido pasar. Doña Ana tampoco. La historia de ella había durado mucho y además habían hablado de tantas cosas. Don Fermín estaba satisfecho de su elocuencia, seguro de haber producido efecto. Doña Ana jamás había oído hablar así. Aquel anhelo que sentía de paz antes de conversar en secreto con aquella señora había sido un anuncio de la realidad. Sí, sí, era aquello algo nuevo para su espíritu, cansado de vivir nada más para la ambición propia y para la codicia ajena, la de su madre. Necesitaba su alma alguna dulzura, una suavidad de corazón que compensara tantas asperezas. Todo había de ser disimular, aborrecer, dominar, conquistar, engañar. Recordó sus años de estudiante teólogo en San Marcos, de León, cuando se preparaba, lleno de pura fe, a entrar en la compañía de Jesús. Allí por algún tiempo había sentido dulces latidos en corazón. Había orado con fervor, había meditado con amoroso entusiasmo, dispuesto a sacrificarse en Jesús. Todo aquello estaba lejos. No le parecía ser el mismo. ¿No era algo por el estilo lo que creía sentir desde la tarde anterior? ¿No eran las mismas fibras las que vibraban entonces, allá en las orillas del Bernesga, y las que ahora se movían con una música plácida para el alma? En los labios del magistral asomó una sonrisa de amargura, aunque todo aquello era una ilusión, un sueño. ¿Por qué no soñar? Y quién sabe si esta ambición que me devora no es más que una forma impropia de otra pasión más noble. Este fuego no podrá arder para un afecto más alto, más digno para el alma. ¿No podría yo abrazarme en más pura llama que la de esta ambición? ¿Y qué ambición? Bien mezquina, bien miserable, ¿no valdrá más la conquista del espíritu de esa señora que el asalto de una mitra, del capelo, de la misma tiara? El magistral se sorprendió dibujando la tiara en el margen del papel. Suspiró. Arrojó aquella pluma como si tuviera la culpa de tales pensamientos que ya se le antojaban vanos, y sacudiendo la cabeza se puso a escribir. El último párrafo decía: el suceso tan esperado por el mundo católico, la definición del dogma de la infalibilidad pontificia, había llegado por fin en el glorioso día de eterna memoria.
el 18 de julio de 1870. Haec dies quam fecit Dominus. El magistral continuó. Confirmábase al fin de solemne modo la doctrina del cuarto concilio de Constantinopla que dijo: Prima salus est recte, fide regulam custodire. Confirmábase la doctrina que los griegos profesaban con aprobación del segundo concilio lionense y se declaraba y definía sacro aprobante concilio, que el romano pontífice, cum ex cathedra locitur, goza plenamente, per assistentiam divinam, de aquella infalibilidad de que el divino Redentor ha querido proveer a su iglesia. Don Fermín soltó la pluma y dejó caer la cabeza sobre las manos. Ignoraba lo que sentía, pero no podía escribir. ¿Sería el asunto? ¿Acaso no estaría él aquella mañana para tratar materia tan sublime? La infalibilidad. Terrible, pero valentísimo dogma. Un desafío formidable de la fe, rodeada por una incredulidad de un siglo que se ríen. Era como estar en el circo entre fieras y llamarlas, azuzarlas, pincharlas. Mejor, así debía ser. El magistral había sido desde el principio de la batalla entusiástico partidario de la declaración. Era el valor, la voluntad enérgica, la afirmación del imperio, una aventura teológica parecida a las de Alejandro Magno en la guerra y las de Colón en el mar. Había defendido el dogma heroico en Roma, en el púlpito, con elocuencia entonces espontánea, con calor, como si el infalible fuera él. Llamaba a Dupanloup cobarde. En Madrid había llamado mucho la atención predicando en las Calatravas, al volver de Roma con el buen obispo de Vetusta. El tema había sido también la infalibilidad. Los periódicos le habían comparado con los mejores oradores católicos, con Monesillo, con Manterola, eclesiásticos como él, con Nocedal, con Binader, con Estrada, Legos. Y nada, no había pasado de ochavo. La iglesia es así, pensaba de paz, con la cabeza apoyada en las manos y los codos sobre la mesa, olvidado ya del Papa infalible. La iglesia proclama la humildad, y es humilde como ser abstracto, colectivo, en la jerarquía, para contener la impaciencia de la ambición que espera desde abajo. Yo me lucí en Roma, admiré a los fieles en Madrid, deslumbré a los vetustenses y seré obispo cuando llegue a los 60. Entonces haré yo la comedia de la humildad y no aceptaré esa limosna. Los intrigantes suben, los amigos, los aduladores, los lacayos, medran sin necesidad de sermones, pero nosotros, los que hemos de ascender por nuestro mérito apostólico, no podemos ser impacientes. Tenemos que esperar en una actitud digna de sumisión y respeto. Farsa, pura farsa. Oh, si yo echase a volar mi dinero. Pero mi dinero es de mi madre, y además yo no quiero comprar lo que es mío, lo que merezco por mi cabeza, no por mis arcas. ¿No quedábamos en que yo era una lumbrera? ¿No se dijo que en mí tenía firme columna el templo cristiano? Pues si soy una columna, ¿por qué no me echan encima el peso que me toca? ¿Soy columna o palillo de dientes, señor cardenal? ¿En qué quedamos? El magistral, que estaba solo y seguro de ello, dio un puñetazo sobre la mesa. Voy, señorito, gritó una voz dulce y fresca desde una habitación contigua. El magistral no oyó siquiera. Enseguida entró en el despacho una joven de 20 años, alta, delgada, pálida, pero de formas suficientemente rellenas para los contornos que necesita la hermosura femenina. La palidez era de un tono suave, delicado, que hacía muy buen contraste con el negro de Andrina de los ojos grandes, soñadores, de movimientos bruscos, unos ojos que parecía que hacían gimnasia,
obligados día y noche a las contorsiones místicas de una piedad maquinal, mitad postiza y falsificada. Las facciones de aquel rostro se acercaban al canon griego y casaba muy bien con ellas la dulce seriedad de la fisonomía. En esta figura larga, pero no sin gracia, espiritual, no flaca, solemne y erática, todo estaba mudo, menos los ojos y la dulzura, que era como un perfume elocuente de todo el cuerpo. Era la doncella de doña Paula, Teresina. Dormía cerca del despacho y de la alcoba del señorito. Esta proximidad había sido siempre una exigencia de doña Paula. Ella habitaba el segundo piso a sus anchas. No quería ruido de curas y frailes entrando y saliendo, pero tampoco consentía que su hijo, su pobre Fermín, que para ella siempre sería un niño a quien había que cuidar mucho, durmiese lejos de toda criatura cristiana. La doncella había de tener su lecho cerca del señorito, por si llamaba, para avisar a la madre que bajaba inmediatamente. En casa, el magistral era un señorito. Así se le nombraba, así le nombraba el ama delante de los criados, y era el tratamiento que ellos le daban y tenían que darle. A doña Paula, que no siempre había sido señora, le sonaba mejor el señorito que un usía. Las doncellas de doña Paula venían siempre de su aldea. Las escogía ella cuando iba por el verano al campo. Las conservaba mucho tiempo. La condición de dormir cerca del señorito, por si llamaba, se les imponía con una naturalidad edénica. Ni las muchachas, ni el magistral habían opuesto nunca el menor reparo. Los ojos azules, claros, sin expresión, muy abiertos de doña Paula, alejaban la posibilidad de toda sospecha. Por los ojos se le conocía que no toleraba que se pusiese en tela de juicio la pureza de costumbres de su hijo y la inocencia de su sueño. Ni al mismo provisor le hubiera consentido media palabra de protesta, ni una leve objeción en nombre del qué dirán. ¿Qué habían de decir? Allí la castidad de ella, que era viuda, y la de su hijo, que era un sacerdote, se tenían por indiscutibles. Eran de una evidencia absoluta. No se podía ni hablar de tal cosa. Don Fermín continuaba siendo un niño que jamás crecería para la malicia. Eso era un dogma en aquella casa. Doña Paula exigía que se creyera que ella creía en la pureza perfecta de su hijo, pero todo en silencio. Teresina entró abrochando los corchetes más altos del cuerpo de su hábito negro, de los dolores, y enseguida ató cerca de la cintura, en la espalda, el pañuelo de seda, también negro, que le cruzaba el pecho. ¿Qué quería, señorito? ¿Se siente mal? ¿Traeré ya el café? Yo, hija mía, no he llamado. Teresina sonrió. Se pasó una mano mórbida y fina por los ojos. Abrió un poco la boca y añadió: apostaría haber oído. No, yo no. ¿Qué hora es? Teresina miró el reloj que estaba sobre la cabeza del magistral. Le dijo la hora y ofreció otra vez el café, todo sonriendo con cierta coquetería, contenida por la expresión de piedad que allí era la librea. Mi madre. Duerme, se acostó muy tarde. ¿Cómo están con las cuentas del trimestre? Bien, bien. Tráeme el café, hija mía. Teresina, antes de salir, puso orden en los muebles, que no pecaban de insurrectos, que estaban como ella los había dejado el día anterior. También tocó los libros de la mesa, pero no se atrevió con los que yacían sobre las sillas y en el suelo. Aquellos no se tocaban. Mientras Teresina estuvo en el despacho, el magistral la siguió impaciente con la mirada, algo fruncido el entrecejo, como esperando que se fuera para seguir trabajando o meditando. Hasta que tuvo el café delante, no recordó que él solía decir misa, que era un señor cura. ¿La temía? ¿Había prometido decirla? No pudo resolver sus dudas, pero la seguridad con que Teresa procedía lo tranquilizó.
Ni doña Paula ni Teresa olvidaban jamás esos pormenores. Ellas eran las encargadas de oír la campana del coro, de apuntar las misas, de cuanto se refería a los asuntos del rito. De Paz cumplía con estos deberes rutinarios, pero necesitaba que se los recordasen. Tenía tantas cosas en la cabeza. Sus olvidos eran dentro de casa, porque fuera se jactaba de ser el más fiel guardador de cuanto la sinodal exigía, y daba frecuentes lecciones al mismo maestro de ceremonias. Tomó el café y se levantó para dar algunos paseos por el despacho. Quería distraerse, sacudir aquellos pensamientos importunos que no le permitían adelantar en su trabajo. Teresina entraba y salía sin pedir permiso, pero andaba por allí como el silencio en persona. No hacía el menor ruido. Llevó el servicio del café, volvió a buscar un jarro de estaño y el cubo del lavabo. Entró de nuevo con ellos y una toalla limpia. Entró en la alcoba, dejando las puertas de cristales abiertas, y se puso a levantar la cama, operación que consistía en sacudir las almohadas y los colchones, doblar las sábanas y la colcha y guardarlas entre colchón y colchón, tender una manta sobre el lecho y colocar una sobre otra las almohadas sacudidas, pero sin funda. El magistral dormía algunos días la siesta, y doña Paula, por economía, le preparaba así la cama. Hacerla formalmente hubiera sido un despilfarro de lavado y planchado. Don Fermín volvió a sentarse en su sillón. Desde allí veía, distraído, los movimientos rápidos de la falda negra de Teresina, que apretaba las piernas contra la cama para hacer fuerza al manejar los pesados colchones. Ella azotaba la lana con vigor y la falda subía y bajaba a cada golpe con violenta sacudida, dejando descubiertos los bajos de las enaguas bordadas y muy limpias, y algo de la pantorrilla. El magistral seguía con los ojos los movimientos de la faena doméstica, pero su pensamiento estaba muy lejos. En uno de sus movimientos, casi tendida de bruces sobre la cama, Teresina dejó ver más de media pantorrilla y mucha tela blanca. De Paz sintió en la retina toda aquella blancura como si hubiera visto un relámpago, y discretamente se levantó y volvió a sus paseos. La doncella, jadeante, con un brazo oculto en el pliegue de un colchón doblado, se volvió de repente, casi tendida de espaldas sobre la cama. Sonreía y tenía un poco de color de rosa en las mejillas. ¿Le molesta el ruido, señorito? El magistral miró a la hermosa beata, que en aquel momento no conservaba ningún gesto de hipocresía. Apoyando la mano en el dintel de la puerta de la alcoba, dijo el amo, sonriente como la criada: La verdad, Teresina, el trabajo de hoy es muy importante. Si te es igual, vuelve luego y acabarás de arreglar esto cuando yo no esté. Bien está, señorito, bien está, respondió la criada muy seria, con voz casi gangosa y tono de canto llano. Y con mucha prisa, haciendo saltar la ropa cerca del techo, acabó de levantar la cama y salió de las habitaciones del señorito, el cual paseó 3 o 4 minutos entre los libros tumbados en el suelo, por los senderos que dejaban libres aquellos parterres de teología y cánones. Después de fumar 3 pitillos, volvió a sentarse. Escribió sin descanso hasta las 10, cuando el sol se le metió por los puntos de la pluma. Levantó la cabeza, satisfecho de su tarea. Miró al cielo. Estaba alegre, sin nubes. El buen tiempo en Vetusta vale más por lo raro. El magistral se frotó las manos suavemente. Estaba contento. Mientras había escrito, casi por máquina, una defensa calamo currente de la infalibilidad, con destino a cierta revista católica que leían los católicos convencidos nada más, había estado madurando su plan de ataque. Pensaba lo mismo que la regenta, que había hecho un hallazgo, que iba a tener un alma hermana. Él, que leía a los autores enemigos como a los amigos,
Recordaba una poética narración del impío Renan que figuraba un fraile de allá de Suecia o Noruega y una joven devota alemana, si le era fiel la memoria. De todas suertes, eran dos almas que se amaban en Jesús a través de gran distancia. No había en aquellas relaciones nada de sentimentalismo falso, pseudo religioso. Eran afectos puros, nada parecido a los amores de un Lutero, ni siquiera de un Abelardo. Era la verdad severa, noble, inmaculada del amor místico, amor anafrodítico, incapaz de mancharse con el lodo de la carne, ni en sueños. ¿Por qué recordaba ahora esta leyenda piadosa y novelesca? ¿Qué tenía que ver él con un monje romántico y fanático, místico y apasionado? En la Edad Media y sueco. Él era el magistral de Vetusta, un cura de pleno siglo XIX, un carca, un oscurantista, un zángano de la colmena social, como decía Foja el usurero. Y al pensar esto, mirándose al espejo, mientras se lavaba y peinaba, de paz sonreía con amargura mitigada por debajo del optimismo que le quedaba de sus reflexiones de poco antes. Estaba desnudo de medio cuerpo arriba. El cuello robusto parecía más fuerte ahora por la tensión a que le obligaba la violencia de la postura, al inclinarse sobre el lavabo de mármol blanco. Los brazos, cubiertos de vello negro ensortijado, lo mismo que el pecho alto y fuerte, parecían de un atleta. El magistral miraba con tristeza sus músculos de acero, de una fuerza inútil. Era muy blanco y fino el cutis, que una emoción cualquiera teñía de color rosa. Por consejo de don Robustiano, el médico, de paz hacía gimnasia con pesas de muchas libras. Era un Hércules. Un día de revolución, un patriota le había dado el ¿quién vive en las afueras? Cerca de la noche. De paz rompió el fusil de chispa en las espaldas del aguerrido centinela que le había querido coser a bayonetazos, porque no se entregaba a discreción. Nunca nadie supo de aquella hazaña, ni el mismo don Santos Barinaga, que andaba a casa de las calumnias y verdades que corrían contra la Cruz Roja, como él llamaba colectivamente al provisor y a su madre. En cuanto al miliciano, había callado, jurando odio eterno al clero y a los fusiles de chispa. Era uno de los que al murmurar del magistral añadían, si yo hablara. Mientras estaba lavándose, desnudo de la cintura para arriba, don Fermín se acordaba de sus proezas en el juego de bolos, allá en la aldea, cuando aprovechaba vacaciones del seminario para ser medio salvaje corriendo por breñas y vericuetos. El mozo fuerte y velludo que tenía enfrente en el espejo le parecía un otro yo que se había perdido, que había quedado en los montes desnudo, cubierto de pelo como el rey de Babilonia, pero libre, feliz. Le asustaba tal espectáculo. Le llevaba muy lejos de sus pensamientos de ahora y se apresuró a vestirse. En cuanto se abrochó el alzacuello, el magistral volvió a ser la imagen de la mansedumbre cristiana, fuerte, pero espiritual, humilde. Seguía siendo esbelto, pero no formidable. Se parecía un poco a su querida torre de la catedral, también robusta, también proporcionada, esbelta y bizarra, mística, pero de piedra. Quedó satisfecho con la conciencia de su cuerpo fuerte, oculto bajo el manteo epíceno y la sotana flotante y escultural. Iba a salir. Teresina apareció en el umbral, seria, con la mirada en el suelo, con la expresión de los santos de cromo. ¿Qué hay? Una joven pregunta si se puede ver al señorito. ¿A mí? Don Fermín se encogió de hombros. ¿Quién es? Petra.
La doncella de la señora regenta. Al decir esto, los ojos de Teresina se fijaron sin miedo en los de su amo. ¿No dice a qué viene? No ha dicho nada más. Pues que pase. Petra se presentó sola en el despacho, vestida de negro, con el pelo de azafrán sobre la frente, sin rizos ni ondas, con los ojos humillados y con sonrisa dulce y candorosa en los labios. El magistral la reconoció. Era una joven que se había obstinado en confesar con él y que lo había conseguido a fuerza de tenacidad y paciencia. Pero después había tenido que desairarla varias veces para que no le importunase. Era de las infelices que creen los absurdos que la calumnia propala para descrédito de los sacerdotes. Confesaba cosas de su alcoba, se desnudaba ante la celosía entre llanto de falso arrepentimiento. Era hermosa, incitante, pero el magistral la había alejado de sí, como haría con Obdulia, si las exigencias sociales no lo impidiesen. Petra se presentó como si fuese una desconocida, como si persona tan insignificante debiera de estar borrada de la memoria de personaje tan alto. Tal vez, en otras circunstancias no hubiera tenido buen recibimiento, pero al saber que venía de parte de doña Ana, sintió el clérigo dulce piedad y perdonó de repente a aquella extraviada criatura sus insinuaciones vanas y perversas de otro tiempo. Fingió también no reconocerla. Teresina los espiaba desde la sombra en el pasadizo inmediato. El magistral lo presumía y habló como si fuera delante de testigos. ¿Es usted criada de la señora de Quintanar? Sí, señor, su doncella. ¿Viene usted de su parte? Sí, señor. Traigo una carta para Usía. Aquel Usía hizo sonreír al provisor, que lo creyó muy oportuno. ¿Y no es más que eso? No, señor. Entonces, la señora ha dicho que entregara a Usía mismo esta carta, que era urgente, y los criados podrían perderla o tardar en entregarla. Teresina se movió en el pasillo, la oyó el magistral y dijo: En mi casa no se extravían las cartas. Si otra vez viene usted con un recado por escrito, puede entregarlo ahí fuera, con toda confianza. Petra sonrió de un modo que ella creyó discreto y retorció una punta del delantal. Perdóneme, Usía, dijo con voz temblorosa y ruborizándose. No hay de qué, hija mía. Agradezco su celo. Don Fermín estaba pensando que aquella mujer podría serle útil. No sabía él cuándo, ni cómo, ni para qué. Sintió deseos de ponerla de su parte, sin saber por qué esto podía importarle. También se le pasó por la imaginación decir a la regenta que era poco edificante la conducta de aquella muchacha, pero todo era prematuro. Por ahora, se contentó con despedirla con un saludo señoril, cortés, pero frío. Cuando Petra iba a atravesar el umbral, ocupó la puerta por completo una mujer tan alta, casi como el magistral, y que parecía más ancha de hombros. Tenía la figura cortada a hachazos, vestida como una percha. Era doña Paula, la madre del provisor. Tenía 60 años, que parecían poco más de 50. Debajo de un pañuelo de seda negro que cubría su cabeza, atado a la barba, asomaban trenzas fuertes de un gris sucio y lustroso. La frente era ancha y huesuda, pálida, como todo el rostro. Los ojos de un azul muy claro no tenían más expresión que la semejanza de un contacto frío. Eran ojos mudos. Por ellos, nadie sabría nada de aquella mujer. La nariz, la boca y la barba se parecían mucho a las del magistral. Un mantón negro de merino, ceñido con fuerza a la espalda angulosa, caía sin gracia sobre el hábito, negro también, de estameña con ribetes blancos. Parecía doña Paula, por traje y rostro, una amortajada.
Petra saludó un poco turbada. Doña Paula la midió con los ojos, sin disimulo. ¿Qué quería usted? Preguntó, como pudo haberlo preguntado a la pared. Petra se repuso y casi con altanería contestó: Era un recado para el señor magistral. Y salió del despacho. En la puerta de la escalera la recibió con afable sonrisa Teresina y se despidieron con sendos besos en las mejillas, como las señoritas de Vetusta. Eran amigas, ambas de la aristocracia de la servidumbre. Se respetaban sin perjuicio de tenerse envidia. Petra envidiaba a Teresina la estatura, los ojos y la casa del magistral. Teresina envidiaba a Petra su desenvoltura, su gracia, su conocimiento de las materias finas y la vida de ciudad. ¿Qué te quiere esa señora? Preguntó doña Paula en cuanto se vio a solas con su hijo. No sé, aún no he abierto la carta. ¿Una carta? Sí, esa. Don Fermín hubiera deseado a su madre a 100 leguas. No podía ocultar la impaciencia, a pesar del dominio sobre sí mismo que era una de sus mayores fortalezas. Ansiaba poder leer la carta y temía ruborizarse delante de su madre. ¿Ruborizarse? Sí, sin motivo, sin saber por qué, pero estaba seguro de que si abría aquel sobre delante de doña Paula, se pondría como una cereza. Cosa de los nervios, pero su madre era como era. Doña Paula se sentó en el borde de una silla, apoyó los codos sobre la mesa, que era de las llamadas de ministro, y emprendió la difícil tarea de envolver un cigarro de papel, gordo como un dedo. Doña Paula fumaba, pero desde que eran de la catedral, fumaba en secreto, solo delante de la familia y de algunos amigos íntimos. El magistral dio 2 vueltas por el despacho y en una de ellas tomó disimuladamente la carta de la regenta y la guardó en un bolsillo interior, debajo de la sotana. Adiós, madre. Voy a dar los días al señor Carraspique. ¿Tan temprano? Sí, porque después se llena aquello de visitas y tengo que hablarle a solas. ¿No la lees? ¿Qué he de leer? Esa carta. Luego, en la calle. No será urgente. Por si acaso, léela aquí. Por si tienes que contestar enseguida o dejar algún recado. ¿No comprendes? De Paz hizo un gesto de indiferencia y leyó la carta. Leyó en voz alta. Otra cosa hubiera sido despertar sospechas. No estaba su madre acostumbrada a que hubiera secretos para ella. Además, ¿qué podía decir la regenta? Nada de particular. Mi querido amigo, hoy no he podido ir a comulgar. Necesito ver a usted antes. Necesito reconciliar. No crea usted que son escrúpulos de esos contra los que usted me prevenía. Creo que se trata de una cosa seria. Si usted fuera tan amable que consintiera en oírme esta tarde un momento, mucho se lo agradecería su hija espiritual y afectísima amiga, Ana Osores de Quintanar. Jesús, qué carta, exclamó doña Paula con los ojos clavados. ¿Qué tiene? Preguntó el magistral volviendo la espalda. ¿Te parece bien ese modo de escribirle a un confesor? Parece cosa de doña Obdulita. ¿No dices que la regenta es discreta? ¿Esa carta es de una tonta o de una loca? No es loca ni es tonta, madre. Es que no sabe de estas cosas todavía. Me escribe como a un amigo cualquiera. Vamos, que es una pagana que quiere convertirse. El magistral cayó. Con su madre no se disputaba. Ayer tarde no fuiste a ver al señor de Ronsal. Se me pasó la hora de la cita. Ya lo sé. Estuviste 2 horas y media en el confesionario y el señor Ronsal se cansó de esperar. Y no tuvo contestación que dar al señor Pablo, que se volvió al pueblo creyendo que tú y Ronsal y yo y todos somos unos mequetrefes sin palabra.
que sabemos explotarlos cuando los necesitamos y cuando ellos nos necesitan, los dejamos en la estacada. Pero, madre, tiempo hay. El chico está en el cuartel, no se lo han llevado. No salen para Valladolid hasta el sábado. Hay tiempo. Sí, hay tiempo para que se pudra en el calabozo. ¿Y qué dirá Ronsal? Si tú, que estás más interesado, te olvidas del asunto, ¿qué hará él? Pero, señora, el deber es primero. El deber. El deber es cumplir con la gente. Fermo. ¿Y por qué se le ha antojado al espantajo de don Cayetano encajarte ahora esa herencia? ¿Qué herencia? De Paz daba vueltas en una mano al sombrero de teja, de alas sueltas, y se apoyaba en el marco de la puerta, indicando deseos de salir pronto. ¿Qué herencia? Esa señora, esa de la carta, que por lo visto cree que mi hijo no tiene más que hacer que verla a ella. Padre, es usted injusta. Fermo, yo sé bien lo que me digo. Tú eres demasiado bueno. Te endiosas y no ves ni entiendes. Doña Paula creía que endiosarse valía tanto como elevar el pensamiento a las regiones celestes. El arcediano y don Custodio, prosiguió, hicieron anoche comidilla de la confesata en la tertulia de doña Visitación. Esa tarasca. Sí, señor, comidilla de la confesata de la otra, y si había durado 2 horas o no había durado 2 horas. El magistral se santiguó y dijo, ¿ya murmuran? Infames. Sí, ya, ya. Y por eso hablo yo. Porque estas cosas, en tiempo. ¿Te acuerdas de la brigadiera? ¿Te acuerdas de lo que me dio que hacer aquella miserable calumnia por ser tú noble y confiadote? Fermo, te lo he dicho 1000 veces. No basta la virtud, es necesario saber aparentarla. Yo desprecio la calumnia, madre. Yo no, hijo. ¿No ve usted cómo a pesar de sus dicharachos yo los piso a todos? Sí, hasta ahora, pero ¿quién responde? ¿Tantas veces va el cántaro a la fuente? Don Fortunato es una malva corriente. No es un obispo, es un borrego, pero lo tengo en un puño. Ya lo sé, y yo en el otro, pero ya sabes que es ciego cuando se empeña en una cosa, y si su ilustrísima Polichinela da otra vez en la manía de que pueden decir verdad los que te calumnian, estás perdido. Don Fortunato no se mueve sin orden mía. No te fíes, porque te cree infalible. Pero el día que le hagan ver tus escándalos, ¿y cómo ha de ver eso, madre? Bueno, ya me entiendes. Creerlos como si los viera. Ese día estamos perdidos. La malva, el polichinela, el borrego, será un tigre y del provisorato te echa a la cárcel de Corona. Madre, está usted exaltada. Ve usted visiones. Bueno, bueno, yo me entiendo. Doña Paula se puso en pie y arrojó la punta del pitillo apurada y sucia. Y prosiguió. No quiero más cartitas. No quiero conferencias en la catedral. Que vaya al sermón la señora regenta si quiere buenos consejos. Allí hablas para todos los cristianos. Que vaya a oírte al sermón y que me deje en paz. ¿Con que Gloucester? Sí, y don Custodio. ¿Y a usted quién le ha dicho? El chato. Campillo. Él mismo. Pero, ¿qué han visto? ¿Qué pueden decir esos miserables? ¿Cómo se habla de esas cosas en una tertulia de señoras? ¿Cómo entiende esta gente el respeto a las cosas sagradas? Ta, 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 ta. Envidia, pura envidia. ¿Respeto? Dios lo dé. El arcediano querría confesar a la de Quintanar, es natural. Él es muy amigo de darse tono y de que digan, Dios me perdone, pero creo que le gusta que murmuren de él y que digan si enamora a las beatas o no las enamora. Es un farolón y un malvado. Madre, usted exagera. ¿Cómo un sacerdote fermo? Tú eres un papanatas. El mundo está perdido.
Por eso todos piensan mal y por eso hay que andar con 100 ojos. Hay que aparentar más virtud de la que se tiene, aunque se sea un ángel. ¿No sabes que de nosotros dicen 1000 perrerías? Gloucester, don Custodio, Foja, don Santos y el mismísimo don Álvaro Mesía, con toda su diplomacia, pasan la vida descreditándote. Si hacemos y acontecemos en palacio, doña Paula empezó a contar por los dedos. Si nos comemos la diócesis, si entramos en el provisorato desnudos y ahora somos los primeros accionistas del banco, si tú cobras esto y lo otro, si nuestros paniaguados andan por ahí como esponjas recogiendo el oro y el moro, para venir a soltarlo en la alberca de casa, si el obispo es un maniquí en nuestras manos, si vendemos ceras, si vendemos aras, si tú hiciste cambiarlas de todas las parroquias del obispado para que te compraran a ti las nuevas, si don Santos se arruina por culpa nuestra y no del aguardiente, si tú robas a los que piden dispensas, si te comes capellanías, si yo cobro diezmos y primicias en toda la diócesis, sí, basta, madre, basta, por Dios. Y por Contrera, tus amoríos, tus abusos de consejero espiritual. Tú, vuelta a contar por los dedos, pero además con pataditas en el suelo, como llevando un compás. Tienes fanatizado medio pueblo. Las de Carraspique se han metido monjas por culpa tuya, y una de ellas está muriendo tísica por culpa tuya. También, como si tú fueras la humedad y la inmundicia de aquella posilga, tú tienes la culpa de que no se case la de Páez, la primera millonaria de Vetusta que no encuentra novio que le agrade por culpa tuya. Madre, ¿qué más? Hasta les parece mal que enseñes la doctrina a las niñas de la santa obra del catecismo. ¿Miserables? Sí, miserables. Pero van siendo muchos miserables. Y el día menos pensado nos tumban. Eso no, madre, gritó el magistral, perdiendo el aplomo, con las mejillas y las puntas de acero que tenía en las pupilas erizadas, como dispuestas a la defensa. Eso no, madre. Yo los tengo a todos debajo del zapato y los aplasto el día que quiera. Soy el más fuerte. Ellos todos, sin dejar uno, son unos estúpidos. Ni mala intención saben tener. Doña Paula sonrió, sin que su hijo lo notase. Así te quiero, pensó, y siguió diciendo. Pero el único flaco que podemos presentarles es este, Fermo. Bien lo sabes. Acuérdate de la otra vez. Aquella era una mujer perdida. Pero te engañó, ¿verdad? No, madre, no me engañó. ¿Qué sabe usted? Los ojos de doña Paula eran un par de inquisidores. Aquello de la brigadiera nunca había podido aclararlo. Solo sabía, por su mal, que había sido un escándalo que apenas se pudo sofocar antes de que fuera tarde. A De Paz le repugnaban tales recuerdos. Eran cosas de la juventud. Qué necedad temer que él volviese a descuidarse ahora, a los 35 años. Entonces, en la época de la brigadiera, no tenía él experiencia. Le halagaba la vanagloria, le seducía y mareaba el incienso de la adulación. Si mi madre me viera por dentro, no tendría esos temores con que ahora se mortifica. Doña Paula insistió en pintarle los peligros de la calumnia. Sabía que le lastimaba el alma, pero a su juicio era un dolor necesario, porque temía para su hijo la caída de Salomón. La madre de don Fermín creía en la omnipotencia de la mujer. Ella era buen ejemplo. No temía que las intrigas del cabildo pudiesen gran cosa contra el prestigio de su Fermín, que era el instrumento del que ella, doña Paula, se valía para estrujar el obispado. Fermín era la ambición, el ansia de dominar; su madre, la codicia, el ansia de poseer. Doña Paula se figuraba la diócesis como un lagar de sidra de los que había en su aldea. Su hijo era la fuerza,
la viga y la pesa que exprimían el fruto, oprimiendo, cayendo poco a poco. Ella era el tornillo que apretaba. Por la espiga de acero de su voluntad iba resbalando la voluntad, para ella de cera de su hijo. La espiga entraba en la tuerca, era lo natural, era mecánico, como decía don Fermín explicando religión. Pero a una mujer, otra mujer, pensaba el tornillo. Su hijo era joven todavía. Podían seducírselo como ya otra vez habían intentado y acaso conseguido. Ella creía en la influencia de la mujer, pero no se fiaba de su virtud. La regenta, la regenta. Dicen que es una señora incapaz de pecar, pero ¿quién lo sabe? Algo había oído de lo que se murmuraban. Era amiga de algunas beatas de las que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Estas señoras son las que lo saben todo. A veces, aunque no haya nada. Le habían dicho, sobre poco más o menos, y sin estilo flamenco, lo mismo que Orgaz contaba en el casino 2 días antes, que don Álvaro estaba enamorado de la regenta, o por lo menos quería enamorarla, como a tantas otras. Aquel don Álvaro era un enemigo de su hijo, lo sabía ella. Ni el mismo don Fermín le tenía por enemigo, por más que varias veces había adivinado en él un rival en el dominio de Vetusta, pero doña Paula tenía superior instinto, veía más que nadie en lo que interesaba al poderío de su hijo. Aquel don Álvaro era otro buen mozo, listo, también arrogante, hombre de mundo, tenía el prestigio del amor, contaba con las mujeres respectivas de muchos personajes de Vetusta y a veces con los personajes mismos gracias a las mujeres. Era el jefe de un partido, el brazo derecho y la cabeza, acaso, de los Vegallana. Podía disputar a Fermín con fuerzas iguales, acaso, el dominio de Vetusta, de aquella Vetusta que necesitaba siempre un amo y cuando no lo tenía, se quejaba de la falta de carácter de los hombres importantes. ¿Y por qué no había de estar ya Mesía disputando ese dominio? No cabía en lo posible que la regenta, aquella santa, y don Alvarito se entendieran y quisieran coger en una trampa al pobre Fermo. Estas malas artes, por complicadas y sutiles que fuesen, las suponía fácilmente doña Paula en cualquier caso, porque ella pasaba la vida entregada a combinaciones semejantes. De estas sospechas, no comunicó a su hijo más que lo suficiente para prevenirle contra la regenta y sus confesiones de 2 horas. No citó el nombre de Mesía. En los labios le retozaba esta pregunta. ¿Pero de qué demostres hablaron 2 horas seguidas? No se atrevió a tanto. Al fin su hijo era un sacerdote y ella cristiana. Preguntar aquello le parecía una irreverencia, un sacrilegio que hubiera puesto a Fermo fuera de sí, y no había para qué. Adiós, madre, le dijo don Fermín cuando doña Paula cayó por no atreverse con la pregunta sacrílega. Ya estaba en la escalera el magistral cuando oyó a su madre que decía: «De modo que hoy tampoco vas a coro». «Señora, si ya habrá concluido». «Bueno, bueno», quedó murmurando ella, «no ganamos para multas». Por fin, el magistral se vio fuera de su casa, con el placer de un estudiante que escapa de la férula de un dómine implacable. El sol brillaba acercándose al cenit. Sobre Vetusta, ni una sola nube. El cielo parecía andaluz. Sí, pero el buen humor del magistral se había nublado. Su madre le había puesto nervioso, airado, no sabía contra quién. Aquel era su tirano, un tirano consentido, amado, muy amado, pero formidable a veces. ¿Y cómo romper aquellas cadenas? A ella se lo debía todo. Sin la perseverancia de aquella mujer, sin su voluntad de acero que iba derecha a un fin rompiendo por todo, ¿qué hubiera sido de él? ¿Un pastor en las montañas o un cavador en las minas?
Él valía más que todos, pero su madre valía más que él. El instinto de doña Paula era superior a todos los raciocinios. Sin ella, hubiera sido él arrollado algunas veces en la lucha de su vida, sobre todo cuando sus pies se enredaban en redes sutiles que le tendía un enemigo. ¿Quién le libraba de ellas? Su madre. Era su égida. Sí, ella primero que todo. Su despotismo era la salvación, y aquel yugo saludable. Además, una voz interior le decía que lo mejor de su alma era su cariño y su respeto filial. En las horas en que a sí mismo se despreciaba, para encontrar algo puro dentro de sí que impidiera que aquella repugnancia llegase a la desesperación, necesitaba recordar esto, que era un buen hijo, humilde, dócil, un niño que nunca se hacía hombre. Él, que con los demás era un hombre que solía convertirse en león. Pero ahora sentía una rebelión en el alma. Era una injusticia aquella sospecha de su madre. En la virtud de la regenta creía toda vetusta, y en efecto era un ángel. Él sí que no merecía besar el polvo que pisaba aquella señora. ¿Quién podía temer de quién? En ese momento comprendió la causa de su mal humor repentino. La madre había hablado de las calumnias con que le querían perder, de las demasías de ambición, orgullo y sórdida codicia que le imputaban, de la influencia perniciosa en la vida de muchas familias que se le achacaba. Pero, ¿era todo calumnia? Oh, si la regenta supiese quién era él, no le confiaría los secretos de su corazón. Por un acto de fe, aquella señora había despreciado todas las injurias con que sus enemigos le perseguían a él. No había creído nada de aquello y se había acercado a su confesionario, a pedirle luz en las tinieblas de su conciencia, a pedirle un hilo salvador en los abismos que se abrían a cada paso de la vida. Si él hubiera sido un hombre honrado, le hubiera dicho allí mismo: «Calle usted, señora. Yo no soy digno de que la majestad de su secreto entre en mi pobre morada. Yo soy un hombre que ha aprendido a decir 4 palabras de consuelo a los pecadores débiles y 4 palabras de terror a los pobres de espíritu fanatizados. Yo soy de miel con los que vienen a morder el cebo y de hiel con los que han mordido. El señuelo es de azúcar, el alimento que doy a mis prisioneros de acíbar. Yo soy un ambicioso y lo que es peor, 1000 veces peor, infinitamente peor. Yo soy avariento, yo guardo riquezas mal adquiridas, sí, mal adquiridas. Yo soy un déspota en vez de un pastor. Yo vendo la gracia, yo comercio como un judío con la religión del que arrojó del templo a los mercaderes. Yo soy un miserable, señora. Yo no soy digno de ser su confidente, su director espiritual. Aquella elocuencia de ayer era falsa. No me salía del alma. Yo no soy el vir bonus. Yo soy lo que dice el mundo, lo que dicen mis detractores. Como el pensamiento lo llevaba muy lejos, el magistral sintió una reacción en su conciencia, reacción favorable a su fama. Hagámonos más justicia, pensó sin querer, por el instinto de conservación que tiene el amor propio. Y entonces recordó que su madre era quien le empujaba a todos aquellos actos de avaricia que ahora le sacaban los colores del rostro. Era su madre la que atesoraba. Por ella, a quien lo debía todo, había él llegado a manosear y mascar el lodo de aquella sordidez poco escrupulosa. Su pasión propia, la que espontáneamente hacía en él estragos, era la ambición de dominar. Pero esto no era noble en el fondo. Y no era justo al cabo. ¿No merecía ser él el primero de la diócesis? ¿El obispo no le reconocía de buen grado esta superioridad moral? Bastante hacía él contentándose por ahora con no mandar más que en Vetusta. Ah, estaba seguro, si algún día su amistad con Ana Osores llegaba al punto de poder, él confesarse ante ella también y decirle cuál era su ambición. Ella
que tenía el alma grande, de fijo le absolvería de los pecados cometidos. Los de su madre, aquellos a que le había arrastrado la codicia de su madre, eran los que no tenían disculpa, los feos, los vergonzosos, los inconfesables. Mientras tales pensamientos le atormentaban y consolaban sucesivamente, iba el magistral por las aceras estrechas y gastadas de las calles tortuosas y poco concurridas de la encimada. Iba con las mejillas encendidas, los ojos humildes, la cabeza un poco torcida. Según costumbre, recto el airoso cuerpo, majestuoso y rítmico el paso, flotante el ampuloso manteo, sin la sombra de una mancha. Contestaba a los saludos como si tuviese el alma puesta en ellos, doblando la cintura y destocándose como si pasara un rey. Y a veces ni veía al que saludaba. Este fingimiento era en él segunda naturaleza. Tenía el don de estar hablando con mucho pulso mientras pensaba en otra cosa. Doña Paula había vuelto a entrar en el despacho de su hijo. Registró la alcoba. Vio la cama levantada, tiesa, muda, fresca, sin un pliegue. Salió de la alcoba. En el despacho reparó el sofá de reps azul, las butacas, las correctas filas de libros amontonados sobre sillas y tablas por todas partes. Se fijó en el orden de la mesa, en el sillón, en el de las sillas. Parecía olfatear con los ojos. Llamó a Teresina, le preguntó cualquier cosa, haciendo en su rostro excavaciones con la mirada como quien anda a minas. Se metió por los pliegues del traje, correcto, como el orden de las sillas, de los libros, de todo. La hizo hablar para apreciar el tono de la voz, como el timbre de una moneda. La despidió. Oye, volvió a decir, nada, vete. Se encogió de hombros. Es imposible, dijo entre dientes. No hay manera de averiguar nada. Y saliendo del despacho dijo todavía, ¡qué capricho de hombres! Y subiendo la escalera del segundo piso, añadió, es como todos, siempre fuera.